Corte Constitucional ya tiene nuevo magistrado. Exdefensor Carlos Camargo Asís fue elegido por el Senado en una sesión caracterizada por la polémica. La Corte Constitucional anuncia que se mantendrá con los mismos magistrados por los próximos 3 años. Ministros de Trabajo, TIC y Comercio saldrían del gobierno tras derrota con elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Reacciones encontradas a la elección de Carlos Camargo como magistrado. Oposición celebra. Revelan conversaciones del grupo de WhatsApp Plata o Plomo, donde se planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Minsalud anuncia medidas para garantizar los medicamentos en la UCI. A Medellín llegó una réplica de la famosa Capilla Sixtina. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Hoy en el Senado de la República fue escogido Carlos Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional en una de las elecciones tal vez más decisivas del año, porque sin duda el resultado de esta elección altera la correlación de fuerzas dentro de la sala plena. Luego de días de expectativa y tensión, finalmente el Senado eligió con 62 votos al exdefensor del pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes. 62 votos por el doctor Carlos Camargo Asís, 41 votos por la doctora María Patricia Balanta. Al finalizar la sesión, Carlos Camargo, el electo magistrado, aseguró defender la Constitución. Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional, seré un defensor de las garantías y de las libertades fundamentales. La decisión se dio en medio de una jornada larga e inquieta por las discusiones de impedimentos y las diferencias de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda con su partido Cambio Radical debido a las sanciones internas para participar y votar. Yo no represento un partido aquí. Yo represento a los negros del Pacífico, compañero senador Paulino. A los indígenas del Oriente Caucano, compañera Aida Quilcue. A los campesinos de Almaguer y de La Vega. Aunque la elección parecía estar apretada, Camargo le ganó con una diferencia de 21 votos a María Patricia Balanta, quien contaba con el apoyo de la bancada de gobierno. Este es Carlos Camargo, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplaza a José Fernando Reyes, quien termina su periodo de 8 años en este mes de septiembre. Carlos Camargo Asís, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tiene 46 años y es oriundo de Cereté, Córdoba. Ha hecho una carrera tanto en el sector público como en el académico. Es egresado de la Universidad Sergio Arboleda, donde también fue docente y vicerrector de proyección universitaria. Además, cuenta con especialización, maestría y doctorado en Derecho. En el ámbito institucional ha ocupado cargos como magistrado del Consejo Nacional Electoral, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y registrador nacional encargado. Además, fue elegido como defensor del pueblo en 2020 por la Cámara de Representantes. Camargo por ahora ocupará el cargo por un periodo de 8 años en una de las cortes más influyentes del país. Así quedarán las fuerzas internas dentro de la Corte Constitucional de cara al gobierno nacional. La elección del reemplazo de José Fernando Reyes es clave, pues su voto será decisivo en temas de impacto nacional como las reformas del gobierno, que aún no pasan su examen de constitucionalidad en el alto tribunal. En la Corte hay un sector claro que está a favor del gobierno y el cual está conformado por Vladimir Fernández, exdirector jurídico de Palacio, y Héctor Alfonso Carvajal, exabogado personal del presidente Gustavo Petro. Con posturas liberales, pero sin estar del todo de acuerdo con el Ejecutivo, están los magistrados Natalia Ángel Cabo y Juan Carlos Cortés. Y aquí es donde se empiezan a mover las cuentas entre las corrientes más marcadas, con los magistrados Lina Marcela Escobar y Miguel Polo Rosero, quienes han tenido posturas mesuradas, pero aún no hay una definición clara, pues llevan pocos meses en el alto tribunal. La otra corriente fuerte de la Corte la integran los que han sido considerados con posturas más conservadoras, como es el caso de Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte, y Paola Andrea Meneses, vicepresidenta y posiblemente presidenta el próximo año. El nuevo magistrado Carlos Camargo se uniría a este bloque. La postura del nuevo magistrado será clave, pues será el último cambio en la Corte este año y no habrá modificaciones sino hasta 2028.
Diferentes opiniones políticas hubo luego de que el Congreso eligiera al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Al conocer a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, muchos congresistas celebraron la decisión, manifestando que con esta elección gana Colombia. Se respeta la independencia de poderes en Colombia. El Senado de Colombia no acepta su interferencia, presidente Petro. Hoy gana Colombia, ganan las instituciones, gana la democracia y ganan los colombianos. Esto despeja las posibilidades de una constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral. Sin embargo, desde la coalición del Pacto Histórico aseguraron que algo falló y alguien no le está diciendo la verdad a la bancada. Que pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñido, pensamos que podría haber empate, pero aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada de gobierno. Algunos congresistas añadieron que esta decisión preserva la separación de poderes. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un remesón político tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La designación, considerada una derrota para la Casa de Nariño en el Congreso, provocó que se le solicitara la salida de varios integrantes del gabinete. Según confirmaron fuentes oficiales, se le pidió la renuncia a los ministros de Trabajo Antonio Sanguino, TIC Julián Molina y Comercio Diana Marcela Rojas. El mismo presidente Gustavo Petro había advertido que si María Patricia Balanta no era elegida, ejecutaría una reestructuración de las alianzas con las fuerzas políticas del Congreso. En Noticentro 1 revelamos cómo se planeó el atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Estos son los chats. Este es el grupo de WhatsApp Plata o Plomo, utilizado para planear el atentado contra el senador Miguel Uribe. Fue encontrado en la extracción del celular de Harold Barragán, el séptimo detenido por el crimen del exprecandidato presidencial. Allí y en otras conversaciones se detectaron chats de hechos ocurridos durante y posterior al atentado, como este, en el que dicen que le van a pagar 20 millones de pesos al menor sicario. Solo que toca ir hasta el sur a buscarlos. ¿Por qué no manejan línea telefónica? Hay 20 palos para el menor. Minutos después de cometido el crimen, esto dijeron los implicados. El trabajo es de 4 a 4:30, llega el paciente. Si pilla que eso fue mandado de este lado, no, ñero, no sé qué hacer, me va a tocar perderme, eso es obvio que ese chinche va a soltar la boca. En el celular se encontraron fotografías de alias Chipi, quien sería el estructurador del crimen. Incluso en el celular se encuentra un mensaje sobre una llamada de la noche del atentado. Pero es que está raro porque llamo a Chipi y no le llegan los mensajes y anoche intercambiamos, hicimos videollamadas los tres y me metí al registro a las llamadas y saqué esos números y a ninguno de los otros 2 números les llegan los mensajes. En los chats también se habla sobre el temor de los implicados por las confesiones del menor sicario. Ya empezó a hablar el chino ya empezó a hablar, ya empezó a soltar nombres de quién, de Chipi, empezó a soltar audios de cuando el man le decía que eso se tenía que hacer. En el celular se encontraron fotografías de varias armas, incluidas de largo alcance, de las que se indagan si fueron empleadas para otros casos de sicariato. También se detectaron varias imágenes con droga como cocaína y tusi que darían cuenta que estas personas hacían parte de una banda dedicada al narcotráfico y a los asesinatos selectivos. El Ministerio de Salud anunció que tomará medidas urgentes para enfrentar el desabastecimiento en medicamentos esenciales en las UCI y en los quirófanos. Luego de que varias organizaciones médicas alertaran sobre la falta de medicamentos esenciales para cirugías, urgencias y cuidados intensivos, el ministro de Salud confirmó que el país contará con el abastecimiento. Para esto, la entidad activó la figura de medicamentos vitales no disponibles, que permite la importación de fármacos que no se encuentran disponibles en el país o sus cantidades no son suficientes. Hacen parte del listado de medicamentos vitales no disponibles, lo que permite su importación por esta vía. Entre ellos se encuentran etomidato, lidocaína,
lidocaína, metoprolol, noradrenalina, midazolam, remifentanilo, amiodarona, azul de metileno y vasopresina. El Ministerio de Salud realizó una mesa de trabajo con el INVIMA, gremios médicos y farmacéuticos para verificar cuáles son esos medicamentos que requieren esta medida. Con esto se espera que medicamentos como la vasopresina y el fentanilo estén disponibles en todo el país en los próximos 15 días y replicar este modelo en todos los medicamentos. El gobierno nacional y una fracción de las disidencias de las FARC pactaron la sustitución de cultivos ilícitos en una región del departamento de Nariño. Este acuerdo se pactó con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderada por alias Walter Mendoza, una organización que se desprende de las disidencias de la Segunda Marquetalia. La facción ha sostenido diálogos con el gobierno en el marco de la paz total. El objetivo es iniciar el proceso de restitución de 15.000 hectáreas de coca en un esfuerzo por desescalar el conflicto en Nariño. 15.000 hectáreas y en Nariño y 15.000 en Putumayo. Una clara muestra de paz. El plan de sustitución comenzará a implementarse a gran escala a partir del 19 de septiembre. Acá ya no venimos a hablarles de sustitución de un cultivo, porque no es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa. Este avance es el resultado de meses de diálogos y mesas de trabajo con el que el gobierno busca reducir los cultivos ilícitos y transformar la realidad de miles de familias en Nariño. Siguen los cuestionamientos sobre el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Según la base oficial del ICFES, no existe registro del examen Saber Pro de la funcionaria. Siguen las dudas sobre si Juliana Guerrero cumple o no con los requisitos para ser viceministra de Juventudes. La representante Jennifer Pedraza denunció que al parecer la funcionaria no ha realizado las pruebas Saber Pro, requisito para recibir el título universitario. El día de hoy sabemos como prueba este documento que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas TIT que son requeridas para el título de tecnólogo que ella reportó en su última hoja de vida, ni tampoco presentó las pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública que presentó en la tercera versión de su hoja de vida. Además reveló que estarían preparando un decreto para modificar el manual de funciones del ministerio. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los viceministros del Ministerio de la Igualdad y Equidad, por sus características especiales, enfoques diferenciales y la especialidad de las políticas sociales que maneja, se tendrá en cuenta como requisito para su ejercicio el título profesional en una disciplina académica y acreditar experiencia profesional. Sigue el control a este nombramiento en el gobierno Petro y la posible publicación para comentarios del decreto que modificaría un punto del manual de funciones, aunque así, al parecer, seguiría sin cumplir con los requisitos. Hubo reacciones desde el departamento de Valle del Cauca luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, asegurara que se están desviando los dineros del programa de alimentación escolar en esa región del país. Durante su alocución de este martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo énfasis en que los recursos del programa de alimentación escolar PAE han sido desviados en algunos departamentos, como el Valle del Cauca. Se están robando la plata en algunos departamentos. Que el esfuerzo, no en todos, porque hay gobernadores y gobernadoras que saben qué significa esto para la niñez y la juventud de su departamento. Pero hay otros que son terribles. En el Tolima, el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos. En Valle del Cauca, ojo. Las declaraciones generaron descontento en el gobierno departamental. Al respecto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que el PAE del Valle del Cauca se encuentra entre los mejor calificados del país por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Sabía que el PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional? Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de este programa lo asume en un 76% el departamento y los recursos que nos envía la nación con apenas un 24% del programa. Según las autoridades, la cobertura del programa de alimentación escolar en el Valle del Cauca alcanza los 111.000 estudiantes. Docentes en el eje cafetero protestaron en Dos Quebradas, Risaralda, por la crisis de salud del magisterio. Más de 2.000 docentes de Caldas, Quindío y Risaralda se concentraron en el sector de La Romelia en Dos Quebradas y allí realizaron un plantón con cierre de la vía. Con paso restringido, los profesores exigieron respuestas y acciones inmediatas de parte del FOMAC en atención en salud. Reclamando
del FOMAC y de la fiduprevisora, cumplimiento con lo pactado en el Acuerdo 03 en este nuevo modelo de contratación en salud. A la fecha, la problemática sigue en pie. Aseguran que las mesas de diálogo no han solucionado los inconvenientes y que las IPS ya están cerrando los servicios. IPS como Confamiliar, la AS Salud Pereira tenga que cerrar sus servicios después de problemas y problemas de tipo administrativo como facturación, pagos y glosas. Hoy además las IPS están exigiendo contratos con términos claros de tarifas, de facturas, de pagos, de plazos. Con esa masiva movilización, los docentes en el eje cafetero iniciaron un paro de 72 horas. Cali se prepara para la Semana de la Biodiversidad, esto un año después de la COP16. Como legado de la COP16, este año Cali realizará la primera Semana de la Biodiversidad, del 29 de septiembre al 5 de octubre, donde se darán cita expertos nacionales e internacionales para discutir la importancia de sumar acciones para detener el cambio climático. Y es un encuentro global que reúne gobierno, sector privado, academia y comunidad en general para promover soluciones innovadoras a los principales desafíos ambientales que tenemos, al igual que generar mayor conciencia ambiental y prácticas de sostenibilidad en la sociedad, y que busca convertirse en una plataforma que recopile recomendaciones desde Cali para futuras convenciones ambientales de carácter global. En total, serán realizados 15 eventos, entre los cuales se destaca la Feria de Negocios Verde, el Encuentro de Ciudades por la Biodiversidad y la Cumbre de Innovación e Inversión por la Ciudad. A su vez, se creará un circuito en el centro de Cali para que los ciudadanos puedan visitarlo y conocer de primera mano las acciones para conservar el ecosistema. Presuntos integrantes del ELN quemaron 3 camiones de carga en la vía que conecta el departamento de Risaralda con el departamento del Chocó. Según las autoridades, en medio de la noche, hombres armados intimidaron a los conductores de 3 camiones de carga, los obligaron a bajarse en medio de la vía y luego incendiaron los vehículos. Un grupo al margen de la ley fue el responsable de este hecho. Hombres identificados con brazaletes del ELN intimidan a conductores de 3 camiones, proceden a bajarlos de los vehículos y luego incendian los mismos. Como se observa en el video, los camiones quedaron completamente incinerados. Sin embargo, los conductores no resultaron heridos. La gobernadora del Chocó confirmó a través de su cuenta de X que uno de los vehículos transportaba insumos médicos vitales para el Hospital de San Francisco de Asís. En los videos también se observan banderas del ELN que los atacantes dejaron en el lugar de los hechos. En las últimas horas, las autoridades despejaron la zona. Sin embargo, la vía se mantiene cerrada debido a un derrumbe, lo que agrava la situación en la región. El secuestro de un joven, múltiples atentados y el bloqueo de la vía panamericana agravan la situación de orden público en el departamento del Cauca. Al joven Samuel Londoño se lo llevaron secuestrado desconocidos al sector montañoso entre Miranda, Cauca y Florida Valle. Desde aquí el llamado a los mismos captores del niño Samuel que lo liberen prontamente. Entre tanto, las comunidades indígenas y campesinos mantienen un bloqueo de la vía panamericana en el sector La Agustina, en Santander de Quilichao, exigiendo al gobierno nacional cumplimiento en pactos acordados. Sin duda alguna, nosotros también tenemos que salvaguardar los derechos de todos los caucanos y las caucanas y de toda la gente que se moviliza por la zona. Realmente los caucanos no podemos vernos afectados por los intereses mezquinos de unos pocos que realmente afectan la región y afectan a la mayoría de los caucanos. Ante este bloqueo, está en vilo el desarrollo del 23º Congreso Gastronómico que se inicia este jueves en la ciudad de Popayán. Las autoridades desmantelaron un call center extorsivo que funcionaba dentro de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La operación call centers de extorsión desde las cárceles sigue siendo una grave realidad en el país. El más reciente hallazgo en la cárcel de Cómbita, Boyacá, es un claro ejemplo. Allí las autoridades desmantelaron una red criminal que utilizaba celulares y equipos tecnológicos para estafar a miles de víctimas. Durante el allanamiento se incautaron 105 celulares, 53 tarjetas SIM y más de 23 directorios con información para extorsionar. Frente a la creciente problemática, el director del IMPEC anunció medidas a nivel nacional. Operativos constantes, a la fecha llevamos más o menos 19.000 operativos con incautación de aproximadamente a la fecha 25.000 celulares en todo el país, que es una medida física.
constantemente haciendo operativos, requisas, traslados de internos, pero también estamos trabajando con el Ministerio de las TIC, de Justicia y de Defensa para buscar la posibilidad de aumentar recursos para el control del ingreso. Se espera que estas medidas logren mitigar el problema de las extorsiones desde las prisiones y así evitar que más ciudadanos sean víctimas de estos delitos. En presencia del gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Rey, se posesionó el nuevo comandante de la policía del departamento. El coronel Mauricio Herrera asume como nuevo comandante de la Policía de Cundinamarca. En el acto de posesión, el gobernador Jorge Emilio Rey destacó los avances en seguridad que ha logrado el departamento y la importancia de mantener la senda de crecimiento. Cuente con nosotros siempre. La institucionalidad hoy más que nunca debe estar unida, debe estar rodeándolos. Y aquí lo haremos, ya lo hemos hecho, apoyando con inversiones. Con 25 años de trayectoria en la institución, Herrera ha ocupado cargos en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Carabineros y Protección Ambiental, y ha servido en Bogotá y departamentos como La Guajira, Caldas, Cauca y Antioquia. Tendrá bajo su mando más de 4.000 hombres y mujeres de la policía en el territorio. Bogotá. La Secretaría de Bogotá le hizo un llamado a los morosos con el impuesto predial y el vehicular. La cartera de la ciudad asciende a 1.2 billones de pesos. La Secretaría Distrital de Hacienda ha encendido las alarmas. Más de 1.6 millones de personas naturales y jurídicas están en mora con el pago del impuesto predial y vehicular correspondiente a 2025. La deuda acumulada supera los 1.2 billones de pesos, una cifra que impacta directamente el presupuesto de obras y programas esenciales para la ciudad. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Las fechas límites de pago vencieron en julio y desde esta semana la Secretaría de Hacienda comenzó a notificar a los deudores a través de mensajes de texto, WhatsApps, correos electrónicos, cartas físicas y llamadas telefónicas. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones. Las localidades con más contribuyentes en deuda del impuesto predial son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy. Adicionalmente, la red CADE presta servicios relacionados con la atención tributaria. En Noticentro 1 a esta hora, una noticia en desarrollo. Bogotá enfrenta una preocupante crisis de desapariciones. En lo que va de 2025, la capital ha reportado 882 casos de personas desaparecidas, una cifra que equivale al 42% del total nacional. Lo más dramático es que 309 son menores de edad, 217 niñas, mujeres, 92 niños hombres. El más reciente y angustiante caso es el de Ayelen Sofía Páez, una adolescente de 16 años que desapareció el pasado 9 de agosto en el sector de Chapinero cuando salió de su vivienda para hacer una diligencia cerca de su casa y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. Ayelen completa ya 25 días desaparecida y en su búsqueda la Interpol decidió emitir circular amarilla para facilitar su localización. Sofía, si me estás viendo, por favor, te pido que pidas ayuda. Yo sé que tú no quieres estar allá. Pide ayuda. Cualquier persona te va a ayudar. En las últimas horas, unidades del Gaula, el Ejército, la Policía y el CTI realizaron un operativo en Villa Los Sauces, Kennedy, recorriendo el cauce del río hasta el Jardín Bosa. Usaron botes, equipos especializados y revisaron cámaras de seguridad en busca de pistas que ayuden a esclarecer el caso. Las autoridades capturaron a 7 personas señaladas de agredir y robar a pasajeros dentro del sistema Transmilenio. Cayó banda que protagonizó un atraco masivo en Transmilenio. La policía capturó a 4 adultos y aprendió a 3 menores señalados de intimidar y robar a varios pasajeros en la estación Calle 75. Según las autoridades, el grupo usó armas cortopunzantes para amenazar a las víctimas, agredirlas físicamente y quitarles celulares y otros objetos personales. Los capturados y los aprehendidos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán responder por el delito de hurto y lesiones personales. En el operativo se recuperaron varios de los objetos robados, que fueron identificados de inmediato por las víctimas. La policía invitó a la ciudadanía a denunciar a tiempo cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia en los medios de transporte público de la ciudad. El gremio de transportadores de carga rechazó la reforma tributaria. Dice que esta va en contravía de los acuerdos ya pactados.
Los transportadores rechazaron la ley de financiamiento y advirtieron que esta es una medida que va en contravía de los acuerdos firmados durante el pasado paro camionero. Más impuestos encarecen las operaciones del sector y a los consumidores. Una vez más, el gobierno hace caso omiso a cambiar la fórmula que fija los precios de la gasolina y el diésel. Y que aumentar la gasolina y la CPM con un 19% más que un solo IVA es algo fatal. Y por lo tanto, pues, afectamos el agro, afectamos a todos los ciudadanos a pie. El costo de vida se dispara por las nubes, la inflación se dispara, por lo tanto esperamos que no. El presidente, por favor, desista de esa intención, de esta reforma tributaria que a nadie le gusta porque no nos sirve. Habrán alzas importantes en el precio por galón, tanto de gasolina corriente como de diésel, en todas las estaciones de servicio del país. Así las cosas y las expectativas apuntan a fuertes alzas en los combustibles a partir del próximo año de aprobarse la reforma. Por gasolina pasando de la estructura monofásica a plurifásica en el IVA y el cobro en biocombustibles implicaría un aumento de 834 pesos por galón. Sumando los 187 pesos por carbono, se totalizan 1.021 pesos. Incluso con la tarifa plena podría llegar a los 1.825 pesos. Hoy el promedio nacional es de 15.800, es decir, subiría a los 17.625 pesos. En el diésel, sumando la estructura plurifásica, 450 pesos y en carbono, 208 pesos, el alza estaría sobre los 658 pesos. Aplicando la tarifa plena, llegaría a los 1.087 pesos el galón. El gobierno, siendo incapaz de ajustar las finanzas públicas, ha desbordado el crecimiento en ese gasto público. Tenemos hoy una economía menos competitiva por cuenta de políticas fiscales inadecuadas. Actualmente está en promedio en 10.600 pesos, es decir, pasaría a 11.687 pesos. Se hace un llamado al Congreso para que no apruebe esta iniciativa. El DANE reportó una caída en las exportaciones colombianas al cierre del mes de julio. De acuerdo con el reporte del DANE, las exportaciones del país en julio registraron 4.429 millones, lo que significó una caída del 4,1% frente al mismo mes del año pasado. El resultado se dio principalmente a la disminución del 25,6% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Hay que decir que en este periodo se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída del 0,8%. Difícilmente vamos a llegar este año a los 50.000 millones de dólares en exportaciones totales, cuando la meta debería ser pasar los 60.000 millones. Infortunadamente no lo vamos a lograr. Las cifras positivas están en el agro, que presentaron una alza del 31,8% y el 11,8% en el grupo de manufacturas. En riesgo están miles de cultivos en Colombia por las fuertes lluvias que se están presentando. El boletín agroclimático de la Unidad de Planificación Rural evaluó los riesgos sobre los cultivos y zonas con potencial agrícola en el territorio nacional. Allí se advierten que al menos 93.000 hectáreas están en riesgo por exceso hídrico entre septiembre y enero de 2026. Los departamentos en esta situación son Magdalena, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Santander, Chocó y Putumayo. Se envían mensajes de prevención a los agricultores por la llegada de más lluvias. Vulnerabilidades productivas del sector agropecuario ante estas amenazas y por ende nos permiten calcular riesgos específicos para cada una de estas amenazas climáticas. Cabe recordar que el sector cuenta con el seguro agropecuario. En lo que va de 2025, Colombia alcanzó su mayor producción cafetera de los últimos 29 años. El café colombiano potencializa la economía del país, y es que en los últimos 12 meses del año el grano insignia produjo 14,6 millones de sacos. Este repunte no solo representa un logro agrícola, sino un impulso vital para las más de 500.000 familias cafeteras que dependen directamente de este cultivo. En los últimos 12 meses tenemos 14,6 millones de sacos. Es la mejor producción desde 1992. Eso en términos de valor de cosecha es 21,9 billones de pesos que han irrigado en los últimos 12 meses los 23 departamentos y los 611 municipios. Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, aseguró que la demanda mundial del café no para de crecer. En 2-3 años tenemos otra misión, que es realmente expandir el mundo consumidor, como ha dicho Germán. Estamos esperando
200 millones de sacos para 2030 es lo que vamos a necesitar. Según Fedecafé, el próximo semestre traerá un freno en la producción con una caída proyectada del 11.25%, lo que dejaría la cosecha en unos 7.1 millones de sacos. Esto debido a que luego de una producción tan abundante, las plantas necesitan recuperar energías y el clima irregular previsto podría hacer aún más difícil el panorama. El Ministerio de Vivienda aseguró que se garantiza el uso de agua potable en el departamento de Vichada. El dato del día. Como parte del fortalecimiento de la inversión en saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció más de 29.000 millones de pesos en el departamento de Vichada en proyectos de agua potable y soluciones habitacionales. Entre los beneficiarios se encuentran 3 comunidades indígenas de Cumaribo en dicho departamento, donde se contribuye al cierre de brechas de poblaciones marginadas por el Estado. También se dio la firma de un convenio que permitirá la construcción de sistemas diferenciales de abastecimiento de agua en las comunidades indígenas de Raya, Holanda, Mañare, con una inversión de 3.386 millones de pesos. En Noticentro 1, estos son los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.002 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.940 pesos y la venden entre 1.980 pesos. Un euro cuesta 4.662 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 73 centavos. El precio interno se cotizó a 3 millones con 12 mil pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63 con 77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67 con 39 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.831 puntos. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Crecen los ciberataques en el país. Hay más de 7.000 millones de intentos de ataques cibernéticos a las distintas transacciones en todos los sectores, en el sector financiero, en el sector salud, en los sectores de seguros, en el sector de infraestructura, en distintas empresas en Colombia. Pero comencemos por valorar el hecho de el acceso a las tecnologías digitales. Facilitan la vida de las personas, permiten que hagamos transacciones de todo tipo de manera más rápida. Incluso tienen un buen impacto positivo para la calidad de vida de las personas. Es por ello que el desarrollo digital es una de las grandes oportunidades que tienen hoy las sociedades. Y Colombia no debe ser la excepción. Colombia debe ser un país que avanza más en materia digital. Pero si queremos tener un avance digital efectivo, es necesario tener unos sistemas de ciberseguridad de altísima calidad. No solo a nivel del gobierno, a nivel del Estado, sino ciertamente en todas las instituciones. Hay industrias, por ejemplo, como la industria financiera en Colombia, que tiene grandes desarrollos en este frente. Sin embargo, son víctimas de permanentes intentos de ataques y de fraudes digitales en todo momento. Por eso Colombia hacia adelante. No solo necesita un buen desarrollo digital, una buena educación financiera, unos buenos modelos de ciberseguridad, sino sin duda unas leyes modernas de última generación que faciliten más y más transacciones de todo tipo, más y más interacciones de carácter digital, que hagan la vida de los ciudadanos cómoda, agradable, sencilla, pero también segura. En materia de ciberseguridad se requiere una visión similar a la de defender la soberanía y la de defender a los ciudadanos. Forma parte integral hoy de la protección que requieren los colombianos. Barranquilla se convierte en el epicentro de la música latina, donde artistas consagrados, nuevas promesas, medios de comunicación y fanáticos vibran con el poder de la música en la 6ª edición de los premios Monitor Latino. Desde el emblemático centro de eventos Puerta de Oro, la ciudad celebra una noche mágica bajo los lemas del Atlántico para el mundo y Barranquilla a otro nivel. Estos premios reúnen a una constelación de estrellas como Nacho, Sergio Vargas, Rey Ruiz, Checo Acosta, Grupo Cañaveral, Menudo, Jesse Uribe, entre muchos otros talentos que dan vida a un evento sin precedentes. Barranquilla escribe una página inolvidable en la historia de la música.
Mientras la selección Colombia ultima todos los detalles para el decisivo encuentro contra Bolivia mañana en Barranquilla, con el que buscamos sellar el boleto para ir al Mundial de 2026, los hinchas más fieles de los equipos ya aterrizaron en la Arenosa. Por el lado de los nuestros, el emblemático Cole, quien sueña con acompañar a la tricolor en un Mundial por 9ª ocasión. Cuando empecé en el Mundial de Italia 90 dormía a la intemperie, anduve días sin bañarme, sin comer. Ahí empieza esa vocación, y la vocación es que tú lo das todo y no estás estirando la mano para esperar a algo, lo que significa que la vocación la ha hecho siempre con amor, y el amor lo logra todo. La escuadra boliviana también tiene a su embajador más reconocido ante el mundo. Se trata de El Chasqui, nombre en lengua indígena que traduce el mensajero de buenas noticias. También los ha acompañado por todo el mundo y sueña ver a su selección por tercera vez en la cita más importante del fútbol. Es un partido tan vital, tan importante tanto para ustedes como para nosotros, y obviamente nosotros queremos ganar, tenemos esa consigna, porque si ganamos ustedes y ganamos al Brasil, pasamos directo al Mundial, y si no, si empatamos también con ustedes y le ganamos al Brasil, tenemos la posibilidad del repechaje. Dos grandes fanáticos que mañana desde orillas diferentes invitan a todos a disfrutar la fiesta deportiva en paz y con unión, siendo este partido determinante para ambas selecciones. Esta es la réplica de la Capilla Sixtina, quizás el espacio religioso más importante del mundo. Su techo, un universo de escenas bíblicas pintadas por Miguel Ángel, está aquí reproducido sección por sección a la mitad del tamaño real. Son 300 réplicas que reúnen esculturas, bocetos y pinturas de uno de los artistas más grandes de la historia. Son 4 salas. La primera, su vida temprana con bocetos de los 0 a los 12 años. La segunda, su etapa escultórica. La tercera, el techo de la Capilla Sixtina. Y la cuarta, una réplica única en Sudamérica de la capilla, el 50% del tamaño real. Vamos a encontrar toda la obra, lo más relevante del maestro, y vamos a empezar por los bocetos que fueron ampliados para que ustedes puedan verlos con todos sus detalles. Entre las piezas más emblemáticas se encuentran el David en sus 7 metros originales y la Piedad impresa en un lienzo de 3 metros. El creador de todas las obras soy yo, y tuve ayuda obviamente de carpinteros, de gente de montaje, de muchas personas que ayudaron a hacer estructuras, pisos. La exposición Los secretos de Miguel Ángel ya conquistó a más de 90.000 visitantes en Bogotá en 2019 y ahora se encuentra en Medellín, en el Centro Comercial Los Molinos, hasta el 19 de octubre. Esta obra de arte hecha con 2 bananos, creada por la artista danesa Tyra Heldan, fue vendida por $12.869, unos 51 millones de pesos colombianos, esto en una feria de Copenhague. Según la creadora de la particular muestra, esta quiso generar preguntas sobre la igualdad de género en la industria cultural, pues para ella hay una clara ventaja masculina. Para muchos fue una reacción y molestia al famoso banano pegado a la pared de Mauricio Catelán, que fue vendido en $6 millones el año pasado, unos 24.000 millones de pesos colombianos. Como era de esperarse, la obra de Heldan generó todo tipo de comentarios y los asistentes buscaron la forma de retirarla y compartirla en las redes sociales.